Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en ese tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Ahora, tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Que seas tú convenciendo de justicia, de pecado, de juicio a aquellos que no te conocen. Señor, que hoy la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones. Que todo argumento que han levantado en sus mentes para rechazar tu palabra, hoy pueda ser derribado. Señor, que toda religiosidad, Señor, que se encierra únicamente en conocimiento, pero que no ve la obra tuya, sea quitada de esas mentes y hoy puedan llegar a conocerte. Señor, aquellos que ya te conocen, que tu palabra pueda retarlos, oh Dios, y despertar, Señor, de su adormecimiento, de su tranquilidad. Señor, glorifícate en medio de tu palabra. Señor, y que las palabras del predicador sean solamente las tuyas, no las de su corazón engañoso. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que si trajo su escritura, por favor, vaya al libro de Hechos, capítulo 7. Y vamos a considerar los versículos 38 al 53. Y vamos a leerlo para seguir desarrollando lo que hemos venido hablando sobre el sermón de Esteban. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Moisés, Aarón, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto,
como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi estrado y la tierra, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Puede tomar asiento. La semana pasada vimos cómo Esteban respondió a las acusaciones levantadas contra él, repasando la historia de Israel. Sus acusaciones afirmaban que él era un blasfemo contra Moisés. Sin embargo, él, al recorrer la historia, como miramos la semana pasada, Esteban demostró todo lo contrario. Vimos cómo Dios levantó a Moisés como libertador en Israel y cómo paradójicamente el mismo pueblo rechazó al hombre que Dios había enviado para salvarlos. También vimos que Moisés no era el destino de Dios o el plan de Dios, que todo su ministerio o su vida apuntaba a un libertador mayor, que este es ¿quién? Jesús. En el versículo 37, que estudiamos la semana pasada, Moisés les anunció y les dijo: se levantará un profeta como yo, o sea, como Moisés, y dice que ordenó al pueblo que deberían ¿qué? Escucharlo, pero no lo hicieron. Así que Esteban utilizó esta profecía para mostrar que Jesucristo es el cumplimiento de todo aquello que Moisés les estaba anunciando. Y eso es donde vamos a tratar de retomar el día de hoy, porque después de que Esteban muestra que Moisés apuntaba hacia Cristo, Esteban pasa a exponer con mayor claridad, si permite llamarlo de esa manera, el problema más profundo que estaban teniendo estos hombres o Israel, que aunque se gloriaban porque tenían la ley de Dios, al mismo tiempo resistían al Dios que había dado esa ley. Y esa es la tercera acusación que él va a responder, ¿no? A él lo acusaron de que era un blasfemo o que hablaba contra la ley. Y en su defensa, a partir del versículo 38, él dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto y que recibió palabras de vida que darnos. Esteban aquí los llama congregación en el desierto. Y no se está refiriendo a, como usted y yo lo conocemos en el Nuevo Testamento, a la iglesia en sí, porque pues todavía la iglesia no había sido establecida. Pero la palabra que él usa aquí como congregación tiene que ver con la palabra asamblea o una congregación de personas que fueron llamadas fuera.
Es decir, Israel fue llamado fuera. ¿De dónde? Fue llamado ¿de dónde? De Egipto, para que pertenecieran ¿a quién? Al Señor. Y noten cómo Esteban lo llama, dice que este recibió palabras de vida. Es decir, la ley no era algo insignificante. Venía directamente de Dios. La ley les está diciendo es santa, es justa, es buena, porque ella revela o nos muestra el carácter de ¿quién? De Dios. Y no solo eso, nos muestra el carácter de Dios y nos muestra la voluntad de Dios ¿para quién? Para su pueblo. Así que una vez más, Esteban le está diciendo, ustedes me acusan a mí de que yo desprecio la ley de Dios. Pero no, todo lo contrario. Yo reconozco que la ley proviene de Dios. Es más, las llamó palabras de vida. Ahorita volveremos un poco a ello. Y aquí miramos algo interesante porque los líderes judíos se jactaban de amar la ley. Oh, nosotros amamos la ley de Dios. Pero como les dije hace un rato, constantemente rechazaban al Dios que había dado la ley. De nada sirve amar la ley si rechazo a aquel que da la ley. O sea, ellos honraban las tablas, el objeto en sí. Honraban las tablas, pero resistían al Señor que había dado esas tablas desde el monte Sinaí. Y este es el punto que Esteban quiere llevar a estos hombres y el punto que va a tratar de desarrollar de aquí en adelante. El verdadero problema de este pueblo, y quizás podría haberme decir de que muchos de nosotros el día de hoy, no es falta de conocimiento religioso. No es falta de que no sepamos lo que dice la Escritura. El problema es un corazón rebelde. Y quiero que ponga bastante atención en esto. Es más, lo voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer conmigo. Para que lo escuche y lo lea. Por si aprende escuchando o por si aprende leyendo. Cualquiera de las dos. Así que no va a haber excusa. Pero usted y yo podemos tener la ley de Dios en nuestras manos. Y aún así resistir a Dios en el corazón. Se lo pongo de otra manera. Usted y yo podemos tener la Biblia en nuestras manos y aún así resistir a Dios en el corazón. Por eso la advertencia a estos hombres, hoy a nosotros, sigue siendo la misma. No basta con conocer la verdad. No basta con escuchar sermones bíblicos. No basta escuchar o conocer la escritura al derecho y al revés, recitarla al derecho y al revés. La pregunta verdadera que tenemos que hacernos es, ¿me estoy sometiendo a lo que Dios dice en su palabra? Esa es la pregunta verdadera para nosotros. Hay muchas cosas que dice la palabra, así que no vamos a entrar en cada una. Usted aplicará a cada uno de nosotros de manera particular. Nos podemos llenar de conocimiento, pero la pregunta es, ¿está esa palabra haciendo un efecto en mi vida? Entonces lo que Esteban le está diciendo a esos hombres es, yo creo en la ley. Creo que fue Dios quien la entregó. Se la entregó a Moisés en el monte Sinaí. Por eso, como dijimos en el versículo 38, la llama palabras de vida. ¿Por qué palabras de vida? Porque lo que dice aquí va a producir vida. Y no está hablando de vida física, está hablando de vida ¿qué? Espiritual. Porque muchos están vivos físicamente, pero espiritualmente están
muertos. Y al escuchar la palabra de Dios, esa va a producir vida. Es una expresión importante, maravillosa la que usa Esteban aquí, palabra de vida. La ley viene del Dios vivo. Es una revelación santa, es una revelación poderosa, es una revelación verdadera y es una revelación que va a producir efectos espirituales eternos y también efectos terrenales en nuestra vida si lo obedecemos. Josué lo dice claramente, ¿no? Nunca te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda, y todo lo que hagas va a ser, ¿qué? Prosperado. Ahora vendrán momentos difíciles en nuestra vida, claro que sí, porque Dios en ningún momento promete de que todo va a ser el color de rosa. Pero sí promete bendición y prosperidad en nuestro caminar, y esa prosperidad no tiene que ver con que te vas a llenar de dinero. Así que la acusación contra Esteban no tenía sentido. Una vez más ella le está demostrando de que tampoco era un blasfemo contra la ley. Reconocía que Dios era el autor de la ley, que le había revelado a su siervo Moisés y que los ángeles habían sido sus instrumentos para entregarla. Y que la ley era totalmente o tenía totalmente la autoridad de Dios. Ahora, como ya mencioné, es posible admirar externamente la palabra de Dios y al mismo tiempo resistirla. Porque Esteban, vemos cómo Esteban dirige cómo está dirigiendo su argumento para prepararlos, para mostrar que Israel no solo rechazó a Moisés, sino que también rechazó la palabra que Moisés recibió de parte de Dios. Mira el versículo 39, nos dice algo interesante, porque Esteban aquí una vez más cambia el enfoque y los confronta a ellos directamente. Mira lo que dice el versículo 39 al principio. A ver, ¿dónde estoy? Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. Ahora, esto, si me permite llamarlo de esta manera, es fuerte. Porque le está diciendo, bueno, ustedes quieren hablar de desobediencia, quieren hablar de desprecio o de blasfemia contra la ley. Muy bien. Le dice, miren su propia historia. Ustedes se sienten orgullosos de sus antepasados, de sus padres. Pero en realidad es que sus padres rechazaron repetidamente a los hombres que Dios les envió para presentarles la palabra o la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, porque sigue diciendo el versículo algo todavía más fuerte y duro de asimilar, y dice, y sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, físicamente estaban en el desierto, pero su corazón seguía allá. Es decir, para que si no entienden lo que está hablando de corazones, sus pensamientos, sus deseos estaban en Egipto todavía. O sea, deseando lo que habían dejado atrás. Extrañaban la vida de Egipto, extrañaban los dioses de Egipto, extrañaban los caminos antiguos. O sea, no querían someterse realmente a Dios, deseaban lo de atrás. Puede pasarnos eso a nosotros. Estoy en la iglesia, pero estoy deseando lo que el mundo me ofrece. Tenemos que ser cuidadosos. Porque en el contexto que nos está hablando Esteban aquí, mientras Dios hablaba en la montaña a su siervo para que él como profeta trajera la palabra a su pueblo,
el pueblo estaba fabricando ídolos. Versículo 40, miren lo que dice. Le dijeron a Aarón, el que habían quedado encargado, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Qué contraste tan triste. Mientras Moisés estaba en comunión con Dios, el pueblo estaba reemplazando al Dios verdadero por una imagen hecha por ellos mismos. Y note lo que está diciendo: para que vaya delante de nosotros. Ellos no están diciendo para ponerla aquí al frente de nosotros. Lo que está diciendo es: vamos a hacer un Dios, un ídolo, para que ese Dios ¿qué? Nos dirija. No queremos la dirección de Moisés, no queremos la dirección del Dios verdadero, queremos la dirección de nuestros propios deseos. Por eso tomaron decisiones como las toman, y por eso muchos de nosotros tomamos decisiones como las tomamos, porque nos hemos hecho un Dios, nuestro ideal, nuestro propósito, y ese Dios que nosotros nos hemos hecho en nuestra mente y corazón es el que está dirigiendo nuestra vida. Ahora, ¿usted cree que ellos sabían que eso estaba mal? Yo creo que sí. Ellos sabían que eso estaba mal, porque ellos sabían perfectamente quién los había sacado de Egipto y cómo los había sacado de Egipto. Porque los sacó de Egipto con mano poderosa. Vieron plagas, vieron abrir el mar rojo, vieron el cuidado de Dios en el desierto. De hecho, cuando usted mira un poco, este texto no lo tienen los hermanos, no se lo di, pero cuando miramos el contexto en Éxodo capítulo 32, versículo 4, Israel dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En su rebeldía están reconociendo que no fue Dios. Una vez más, el problema no era la falta de evidencia. El problema era el corazón rebelde que estaba todavía aferrado a lo que había en Egipto. En lugar de seguir confiando en ese Dios que lo rescató, que lo sacó con mano poderosa, prefirieron algo visible que ellos pudieran controlar. Una vez más, por eso la Biblia dice que el creyente no vive por vista, sino por fe. No es por lo que podamos ver. Ahora, tú y yo tenemos hoy la revelación completa y hemos visto de que Dios nunca llega tarde, que Él cumple su propósito. Así que debemos dejarnos dirigir por Él. El corazón humano por naturaleza siempre busca fabricar ídolos. Tenemos ese problema. Por eso Dios dijo: no se hagan imagen, porque el hombre termina siempre adorando el cuadro. Y usted, que en algún momento practicó el catolicismo romano, sabe lo que estoy diciendo. Porque usted decía: no, yo es que yo le pido a Dios, pero luego sacaba su imagen de San Jesús Tadeo. O San Judas Tadeo. Bueno, esa cuestión. San Judas Tadeo, gracias. Luego sacaba la imagen de Tadeo, no, de Judas Tadeo. Y empezaba. O la imagen de María, la que han dicho que es la madre de Jesús. Y entonces usted ahí, y confiaba era en. Por eso dijo: no te hagas imagen delante de mí, porque terminas adorando o pidiéndole a la imagen y no confiando en mí. Por eso la gente anda con cruces bendecidas, escapularios bendecidos, imágenes bendecidas, agua bendita bendecida, aceite bendecido. O sea, andan con todo bendecido. ¿En quién están confiando? En eso se confía.
y no en el poder de Dios. Versículo 41 para mejor seguir aquí. Entonces hicieron un becerro y se regocijaron en las obras de sus manos. Qué descripción tan precisa de la idolatría. Se alegraron de lo que ellos habían creado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado reemplaza la gloria de Dios por cosas hechas por hombres. Por eso el Salmo dice, tienen ojos y no pueden ver, oídos, manos. Y luego dice, semejantes son los que los adoran. Hermano, no quiero usar la palabra que usa la traducción católica romana, porque entonces me acusan de vulgar. Pero la palabra que usa ahí es mucho más dura que la que usa la traducción Reina Valera. Mejor sigo aquí. Mientras esto sucedía abajo, Moisés estaba arriba recibiendo la ley de Dios. ¡Qué contraste! Por eso Esteban, les está mostrando a ellos que Israel no rechazó en sí a Moisés, sino que rechazó al Dios, a la ley que decían amar. Y esto nos lleva a una frase que debe llevarnos a usted y a mí a sentarnos un rato y a reflexionar sobre ella. Porque el versículo 42, al final, o al principio dice, y Dios se apartó y los entregó. ¿A qué los entregó? A que rindiesen culto al ejército del cielo. Qué palabras tan serias y dignas de reflexión. Porque llega un momento en que Dios le dice al pecador, ok, ¿en eso quieres caminar? There you go. Keep going. If that's what you want. Si eso es lo que quieres. Y eso lo describe Romanos capítulo 1 claramente, cuando Dios entregó a las naciones por la dureza de su corazón. Los entrega a que sigan en su estilo de vida. Eso uno dice, pero ¿por qué esa gente no reacciona? Uno podría decir, posiblemente Dios dice, ya Dios los entregó, sigan en su estilo de vida. Y no hay juicio más aterrador, mi estimado hermano y amigo que está sin Cristo en esta mañana que me está escuchando. No hay nada más aterrador que ser abandonado por Dios a nuestros propios deseos. Es decir, que Dios te deje así como estás. Que Dios te habla una y otra vez con la palabra. Te está dando la oportunidad por este predicador, por este otro predicador, por este hermano, por este otro. Y tú y yo queremos seguir en la misma situación porque nos escudamos quién sabe en qué cosa. Dios dice, ok, sigue. Y esto fue lo que ocurrió repetidamente con la historia de Israel, y es lo que está mostrando Esteban en este pasaje, porque desde el desierto hasta el cautiverio en Babilonia el pueblo siguió inclinándose hacia la idolatría. Por eso en el versículo 43 les dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Es decir, Dios finalmente los expulsó de la tierra que les había dado, de los privilegios que estaban disfrutando de ese pacto, y terminaron bajo juicio de Dios. Una vez más, ¿era el problema la falta de conocimiento o la falta de religión? No.
El problema era un corazón alejado constantemente del Señor. O que no nos pase a usted y a mí lo mismo el día de hoy. El problema hoy no es falta de palabra. Porque usted dice, bueno, yo me congrego en una iglesia donde no me predican palabra, pues, bueno, pues en algún lado encontrará. El problema no es la falta de que te estén predicando la palabra. El problema es qué tan dispuesto estoy yo a hacer lo que dice el Señor Jesucristo. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame cada vez que se le ocurra, cada vez que tenga tiempo. O sígame en verano. Spring, primavera y la otra que me llama otoño es libre. O sígame o niegues a sí mismo, pues cuando se pare con el pie izquierdo. No, es una acción que diaria, constante. Entonces el problema no es falta de conocimiento, no es falta de palabra, no es falta de revelación, porque ya la tenemos toda completa. Entonces Esteban va preparando el argumento, porque algunos de ellos podrían argumentar: oh, pero nosotros tenemos el templo, el lugar donde Dios nos habla, el lugar donde Dios se manifiesta. Oh, tenemos la casa de Dios. Bueno, pues Esteban, que también fue acusado de blasfemar contra el templo, ahora les va a contestar a partir del versículo 44. Y lo interesante, y lo que quiero, se lo digo desde el principio para que usted lo vaya mirando conmigo, es que el argumento de Esteban es que Dios nunca estuvo limitado al templo. Versículo 44. ¿Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto? Israel no podía decir que no conocía a Dios. Israel no podía decir que les faltó evidencia de su presencia, porque durante toda la travesía en el desierto, el tabernáculo estuvo en medio de ellos. Cada vez que acampaban lo podían ver. Era un recordatorio constante de la presencia de Dios. Una vez más, no era ignorancia, no era inocencia, era una rebelión deliberada. Y más adelante sucede lo mismo con el templo. El lugar que había sido dedicado para la adoración verdadera a Dios terminó convirtiéndose en un lugar ¿de qué? De idolatría. ¿Sí es el problema que tenemos los seres humanos? Por eso necesitamos cada día de que Dios nos humille. Por eso cada día necesitamos lo que dice Romanos 12, renovar nuestra mente. Porque terminamos siempre idolatrando. ¿Sabe cuántos hombres de Dios hoy son idolatrados por los creyentes? ¿Cuántos pastores hoy son idolatrados? Porque tenemos esa tendencia, por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Podemos admirar a un siervo y gloria a Dios por ese predicador, gloria a Dios, pero sigue siendo un hermano igual que usted y que yo. Entonces el problema nunca fue falta de religión, nunca fue falta de tabernáculo, nunca fue falta de templo, porque tenían tabernáculo, tenían templo, tenían sacerdotes, tenían sacrificios, tenían la ley, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y esto es lo que Esteban les está tratando de exponer a ellos. Quiero que miremos algo aquí. Después de mencionar el tabernáculo, Esteban continúa la historia y ahora pues los va a llevar al templo. Y él les dijo en los versículos 44 que con Josué introdujeron el tabernáculo a la tierra prometida. Más adelante, David deseó construir el templo para la casa de Dios, versículos 45 y 46, y no pudo. Y finalmente fue Salomón quien lo edificó en el 47. Pero note que Esteban no únicamente está simplemente repasando datos por dar datos, él está apuntando algo. Él está mostrando que desde el tabernáculo hasta el templo,
Dios siempre estuvo guiando a su pueblo y manifestando su presencia entre ellos. Y les dice, ni el tabernáculo ni el templo pueden contener a Dios. Miren lo que dice el versículo 48, perdón. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos. Dios, lo hemos dicho en esta congregación muchas veces, Dios no habita aquí en este lugar. Él habita por su promesa ahora, ¿en dónde? En nosotros. Ya no podemos idolatrar este lugar. Es un lugar que hemos destinado para alabarlo a Dios y queremos hacer cosas que glorifiquen el nombre del Señor. Pero el problema de ello es que habían comenzado a confiar en el templo más que en el Dios del templo. Habían convertido este medio que se usaba para adorar a Dios como el objeto de su adoración. Dios se los destruyó luego en el 70 después de Cristo. Su confianza estaba allí. Una vez más, por eso Dios ordena no se hagan imágenes. Ahora, note algo. Ellos defendían celosamente el edificio, pero seguían resistiendo al Señor que se les revelaba. Eso es lo que yo lo asocio con lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 23, versículo 24 al 26, no tiene que buscarlo, donde Jesús le dice, guías de ciego, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, me están llamando a mí que soy un blasfemo del templo. Me están diciendo que quieren defender el templo mientras ustedes están idolatrando el templo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Y más adelante se vio que con Jesús que convirtieron el templo en un ¿qué? En un mercado. Oh no, tú blasfemas el templo, queremos defender el templo, pero nosotros adoramos al templo. Eso es colar el mosquito. Tenemos que cumplir la ley de Dios exactamente. Hay que bajar el cuerpo de Jesús a tal hora para que no violemos la ley. Pero no tuvieron ningún problema en inventar una cantidad de mentiras para condenar a Jesús. Le doy otro ejemplo. La ley dice que tienen que haber 2 testigos. Y como la ley dice que tienen que haber 2 testigos, van y consiguen 2 testigos. Pero ¿cómo eran esos testigos? Falsos. Colaron el mosquito, es decir, los 2 testigos, pero se tragaron el camello. Pagaron para que te dieran mentira. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, colamos cositas así, las mínimas estamos, pero luego las grandes nos hacemos los locos. Ese era el tema del sermón de Esteban. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, resistieron la ley y convirtieron el templo en un sustituto de Dios. Ahora Esteban está listo para mostrar que ese mismo patrón se repetía en la vida de ellos. Y con esto llegamos a un momento quizás, digamos, contundente de este sermón. A partir del versículo 51 hasta el 53, Esteban confronta directamente a sus acusadores. Hasta aquí Esteban les había hablado de Abraham, nuestro padre, de José, de Moisés, de la ley, del tabernáculo, del templo. Durante todo ese tiempo, como miramos al principio, Esteban, mientras repasaba la historia de Israel, hablaba un poco del pasado, pero ahora deja de hablar del pasado y se dirige a ellos en el presente, versículo 51. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón
y de oídos. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Qué declaración tan dura. Antes había hablado con respeto de nuestros padres, pero ahora habla de dureza. Y note algo. Antes dijo nuestro padre Abraham, ahora le dice vuestros padres. Ya no dice nosotros, dice vosotros. Él hace una separación aquí. Ya no somos todos, ya son ustedes. Yo ya no estoy en ese grupito, me permite llamarlo de esa manera. Ustedes son rebeldes igual que los padres de ustedes fueron rebeldes. Sus padres fueron asesinos como ustedes son asesinos. Y usted ya sabe cómo termina ese sermón. Y cuando los llama duros de cerviz, esta es una expresión que no era nueva para ellos. Y créame que no creo que les gustó mucho que les haya dicho dura cerviz. Porque ellos sabían que cuando Dios usaba esta expresión, que fue usada por primera vez en Éxodo capítulo 32, versículo 9, fue cuando se dio el becerro de oro. Dios le dijo a Moisés, miren lo que le dijo: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y esta era una palabra para describir la rebeldía de Israel. ¿Y cuál es la imagen? Si se lo puedo poner en una imagen fácil de entender. Es la imagen de un animal que se niega a doblar el cuello, esta parte, para recibir el yugo. Aclaro, en ningún momento cuando mencioné la imagen estoy diciendo que usted sea un animal. Aunque técnicamente, según la biología, pues sí somos animales, sino que nosotros sí razonamos, los otros no. Pero la palabra, eso de dura cerviz, hace referencia a eso, al animal, al buey, o al burro, o al que usted quiera, que le van a poner el yugo, y como tiene que doblar, no, yo no doblo, aquí me quedo. Es alguien que no se quiere someter a Dios. No lo voy a hacer. Pero lo dice la palabra, sí, pero yo no quiero. Y hay unos que son rebeldes abiertamente y otros que son rebeldes silenciosos. Vaya, haga tal cosa, y entonces él va. Y el otro dice: ¿qué siéntese? No me siento, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y por si no fuera suficiente, si recibí la palabra duro servir les molestó, imagínense la siguiente que sigue, porque les dice: incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, ahí está el verdadero problema de ustedes. Usted sabe que la circuncisión era un acto físico que representaba que los judíos, la señal del pacto que Dios se había hecho con los judíos. Así que el decirles incircuncisos de corazón y de oídos les está diciendo: ustedes no son parte del pueblo de Dios. No tienen parte con Dios. Aunque físicamente tengan la circuncisión, la señal física la pueden tener, espiritualmente su corazón es incircunciso. Lo mismo sus oídos. Espiritualmente sus almas no habían sido operadas, si usted me permite usar esa expresión que luego usó el profeta Ezequiel. Sí, podemos tener la apariencia externa, bien vestidos, Biblia, esto y lo otro, pero quizás muchas veces nuestro corazón está en otra cosa. Mi corazón está en el mundo, mi corazón está deseando las cosas del mundo, y cuando veo las cosas que el mundo ofrece, me deleito en mi intimidad, allá solito, deleito y feliz. Esto es lo que quiero, este es mi ambiente. Sí, pero por fuera cargo con la Biblia, me he visto bien y aleluya, gloria a Dios, me voy con él a Nueva Jerusalén el domingo en la congregación.
O sea, esto no es nuevo. En Deuteronomio, que vamos a leer 3 versículos de Deuteronomio, capítulo 10, si lo da chance para que lo busque. Deuteronomio 10. Versículos 12 y 13. Y de allí lo dice, miren lo que lo tiene Deuteronomio, está al principio de la Biblia. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en todos sus caminos y que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y luego añade el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Desde el Antiguo Testamento Dios ya le estaba diciendo que la verdadera circuncisión no era la parte externa física, sino del corazón. Y yo lo digo una vez más porque lo dice la Escritura y tengo la convicción. Usted no es salvo por línea genealógica. Usted es salvo por creer en Jesucristo. Si usted no ha creído en Jesucristo, no importa su nacionalidad, puede ser muy judío, pero si no cree en el Señor Jesucristo, se va a condenar. Oh, pastor, pero es que es pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dice la Escritura, es el que ha creído en Cristo. Y lo ejemplificó con los 2 hijos de la promesa. Los 2 hijos de Jacob. No, de Isaac, perdón. Jacob y Esaú. Los 2 eran de la misma mamá, del mismo papá. Los 2 eran los hijos de la promesa. Pero dijo, Jacob viene por la línea de Jacob, Saúl, no. Así que la palabra de Esteban al decirles esto de incircuncisos, les está diciendo exteriormente son religiosos. Ustedes se circuncidaron y me imagino que siguen circuncidando a sus hijos al 8º día. Tienen templo, tienen sacrificios, tienen fiestas, tienen conocimiento de las Escrituras, pero su corazón sigue lejos de Dios. En otras palabras, no han hecho absolutamente nada. Escuchan la palabra, se la saben de memoria, pero no la practican o no la reciben. No han hecho nada. ¿Conocen la verdad? ¿Sí? ¿Se someten a ella? No. Entonces no han hecho nada. ¿Tienen religión externa? Sí. Pero carecían de obediencia interna. No han hecho nada. Por eso le dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ya Él se excluye. Hermano, el problema nunca había sido falta de evidencia y creo yo que hoy sigue siendo lo mismo. El problema no es falta de evidencia. El ateo no cree porque es que no haya evidencia de que Dios existe. No, la evidencia hay. Él no cree simplemente por la dureza de su corazón. Dios había enviado mensajeros, profetas, libertadores. Finalmente envió a su hijo. ¿Y qué pasó cuando envió a su hijo? Lo mataron. Y esa es la misma advertencia para nosotros el día de hoy. Porque tú y yo podemos estar rodeados de verdades bíblicas y aún así endurecer nuestro corazón. Oh, necesito palabra bíblica. Ando buscando en las redes sociales predicadores famosos que vengan buena palabra fundamentada, sana doctrina. Y gloria a Dios, no estoy diciendo que no vaya a escuchar a cantidad de locos que aparecen por ahí. Pero la pregunta es, ¿estás tú realmente obedeciendo lo que estás escuchando o estás endureciendo tu corazón?
Porque es posible escuchar sermones bien bíblicos, conocer la escritura, participar activamente en la congregación, mientras seguimos resistiendo aquello que Dios nos está llamando a hacer. Es que no quiero dar ejemplos para no decir que se la estoy dando a alguien en particular. Entonces la pregunta no debe ser tanto, ¿estoy conociendo la verdad? ¿Estoy escuchando la verdad? Debo preguntarme también, ¿estoy respondiendo a esa verdad con fe? ¿Estoy respondiendo a esa verdad con obediencia? Pero mire la pregunta retórica que les hace Esteban en el versículo 52. Es una pregunta retórica. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? ¿A cuál de vuestros padres no persiguieron los profetas? La respuesta es que, pues a ninguno, porque a todos los persiguieron. Una y otra vez Dios enviaba mensajeros, Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento, y una y otra vez los rechazaban, los perseguían y los maltrataban. Es más, como lo vamos a mirar la semana pasada, o lo voy a mencionar un ratico, ¿qué fue lo que pasó después de ese sermón? Spoiler del sermón de la próxima semana. ¿Qué fue lo que pasó después de ese sermón? ¿Se arrepintieron? Hicieron lo que Esteban dice en el versículo 52, dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Ese justo es Cristo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Dos cosas. Dice, sus padres mataron a todos los que anunciaron de antemano que Jesús iba a venir. Y vosotros, cuando ese justo vino, ¿qué hicieron? Lo entregaron y lo mataron. No, pero un momentico, nosotros no lo matamos, él murió solo allá en la cruz del Calvario. Sí. Ustedes lo mataron porque ustedes fueron los autores intelectuales. Entonces, si yo contrato a alguien para que vaya y mate a alguien, yo no me ensucié las manos, porque el que lo mató fue la persona. Pero ¿quién fue el autor intelectual? El instigador de eso. Yo. Por lo tanto, ¿yo qué? También lo maté. Y recibo la misma o la peor condena. Porque hice lo mismo. Entonces, el pecado de esta generación podemos decir que fue mayor. Porque los profetas lo anunciaron y esto lo mataron. Las últimas palabras de Esteban, que fueron duras, no producen arrepentimiento, sino que producieron enojo y furia en estos hombres. ¿Qué problema tenemos los seres humanos que cuando nos confrontan con la verdad, en lugar de arrepentirnos, nos enojamos? El sermón termina en caos. Algunos dicen, y quizás lo mencionaré otra vez la semana pasada, la próxima semana, que Esteban quizás ni pudo terminar el sermón. No hubo juicio formal contra él. No hubo una sentencia oficial. Lo que ocurrió fue un linchamiento impulsado por el odio, por la ira, por el enojo. La multitud perdió el control. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta quitarle la vida. Lo más importante es que acaban de escuchar la verdad de Dios. Pudieron haberse humillado, pudieron haberse arrepentido, pudieron haber reconocido al Mesías, pero hicieron lo mismo que sus padres hicieron por siglos y que Esteban les había dicho durante todo ese sermón: resistieron la palabra de Dios. Y hoy sigue pasando lo mismo. Hay quienes escuchan el mensaje del evangelio y no se arrepienten. Su respuesta siempre es: el pastor estuvo tirándome pedradas. El predicador estuvo allá tirando.
¿Quién sabe qué le habrán dicho? ¿Quién sabe qué fue lo que escuchó? Me estuvo tirando pedradas. En lugar de decir, Señor, ¿será que me estás hablando? ¿Será que soy yo? Independientemente si me las tiró o no me las tiró, Señor, ¿será que está hablando de mi vida? ¿Será que eso que está diciendo soy yo el que tengo que hacer el correctivo? Esteban murió, sí. Pero murió predicando a Cristo. Y su sermón, que recorrió la historia y que sigue recorriendo hasta que Jesucristo venga, mostró una sola verdad. Y es que Dios había enviado una y otra vez libertadores, profetas, mensajeros, y el pueblo los había rechazado una y otra vez. Y finalmente, cuando vino el justo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo, también fue rechazado. Pero mientras las piedras caían sobre Esteban, el Evangelio no fue derrotado. Porque mientras Satanás y estos hombres pensaban que el Evangelio iba a ser derrotado, todo lo contrario, Dios seguía obrando. La muerte de Esteban no detuvo el avance del Evangelio, sino que lo impulsó más y más, como veremos la próxima semana. Así que mientras cerramos el sermón esta semana, esta mañana ya o tarde, yo no quiero que usted se vaya diciendo, pensando de aquí, wow, qué hombres tan malos, ¿cómo mataron a Esteban? Porque esa sería la pregunta equivocada. Yo quiero que te vayas preguntándote hoy, ¿qué harás tú con Jesucristo? Ya olvidémonos de estos hombres. Ahora pensemos en nosotros. Tú hoy has escuchado el Evangelio, lo que hicieron estos hombres que conocían la historia y sin embargo rechazaron. La pregunta que te hago yo, ¿vas a seguir tú rechazando a Jesucristo? Porque es posible escuchar el Evangelio domingo tras domingo y seguir posponiendo el momento, poniendo excusas. No es el tiempo, no estoy preparado. Sutano pecó, Sutano mengó, este se equivocó, aquel se equivocó, no hay iglesia, esto y lo otro. Es posible conocer acerca de Cristo sin que realmente hayan nacido de nuevo. Es posible admirar la verdad y sin embargo nunca abrazarla. Pero Dios en su misericordia sigue llamando la atención de pecadores al arrepentimiento y es una nueva oportunidad. El mismo Jesús que fue entregado, que sostuvo a Esteban, es el mismo Jesús que hoy te hace el ofrecimiento. Si eres pecador, hoy es el día de tu salvación. Si dices conocer mi palabra, si dices amar mi palabra, hónrame en tu estilo de vida, en tus decisiones, en tus acciones. Eso es lo que Dios dice a través de este pasaje. No nos quedemos en lo que esos hombres hicieron a Esteban. Pongámonos ahora en ese lugar y decir, bueno, pongamos que es Esteban que nos predicó a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Seré yo ese hombre que conozco la revelación de Dios, que la tengo completa, pero que Dios sigue lejos de mi corazón. Seré yo esa mujer que digo amar la palabra de Dios, que digo respetar la palabra de Dios, que digo valorar la palabra de Dios, pero que en la práctica no la estoy obedeciendo. Que en la práctica lo que ella pide de mí, luego digo, bueno, mañana, más tarde, está muy difícil. Ese es el punto del sermón de Esteban. Que no nos pase lo mismo, porque posiblemente hoy usted no me va a apedrear a mí físicamente por decir lo que dije, pero posiblemente puede estar en su corazón, es pura exageración. Estás haciendo lo mismo que hicieron estos hombres y serás llamado a cuenta. No resistas, porque no está resistiendo a mi voz ni la que yo dije, está resistiendo a la voz de Dios. Ven a Cristo, reconoce tu pecado, estimado amigo, que estás sin Cristo, y tú que vives como vivían esos hombres religiosos, arrepiéntete porque todavía estás a tiempo, porque crees que eres salvo, pero tristemente no eres salvo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies.
Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, porque aunque quizás humanamente describe un evento triste, Señor, describe la condición del corazón humano que está sin ti. Señor, permite que los que estamos aquí, que confesamos que eres nuestro Señor y Salvador, que podamos examinar nuestra vida para que quizás no estemos actuando como actuaron estos hombres. Se ufanaban de conocer la ley, se ufanaban de tener la sana doctrina, pero que en la práctica tenemos ídolos que nos impiden servirte a ti. Señor, llévanos a examinarnos y a hacer el correctivo, Padre. Señor, porque un día daremos cuentas a ti, no a los hombres, sino a ti. Señor, pero también oro por aquellos que no te conocen, aquellos niños, jóvenes, adultos. Señor, para que tu Espíritu Santo los haya convencido de pecado y que puedan acercarse a ti reconociéndote como Señor y Salvador de su vida. Que hoy puedan confiar en ti para su salvación, puedan recibir perdón, puedan recibir vida eterna. Una salvación que es gratuita por la obra de Cristo en la cruz. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que ella pueda cumplir el propósito por el cual fue enviada. Señor, y que hoy pueda producir un cambio palpable en nuestras vidas. No porque estemos compitiendo los unos con los otros, sino para la honra y gloria tuya. Que el evangelio que decimos, que creemos, que honramos, que amamos, pueda evidenciarse en la forma en que hablamos, en que tomamos decisiones y en la forma en que enfrentamos las dificultades. Padre, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias.